Bien, amigos, como habíamos iniciado la semana pasada un trabajo que era un plan que Carlos Alonso y nosotros teníamos de, hay una palabra muy criolla que dice escarbar todos esos temas que han tenido alguna vigencia en algún momento y que se han caído, o cosas que están pasando, que si nosotros nos dormimos y seguimos durmiendo, el problema va a tomar dimensiones descomunales. Casos no resueltos. Casos no resueltos, temas no tratados, temas que la prensa o no han tenido los recursos o no han tenido la suficiente claridad para darse cuenta del problema. También ha ocurrido que si usted se pone a ver que se agotó no solamente una generación de políticos, sino también de empresarios y de periodistas y de dueños de medios. Esos 20 años que ocurrieron entre 1990 y 2010 fueron eventos que ocurrieron que nosotros tenemos que entender que todo lo viejo se hizo diferente, no necesariamente nuevo, ni hubo cambio. Mencionamos una serie de temas que comentamos con Carlos, con Juan Acosta y con José Enríquez, con Piccolo, la semana pasada, pero no habíamos terminado de mencionarlos cuando el próximo lunes, es decir, el lunes de la semana que acaba de terminar, comienzan a estallar situaciones que jamás pensábamos que se iban a presentar. No solamente en el país, sino en el escenario internacional. No estoy hablando del 11 de septiembre, no estoy hablando de cómo recibió Estados Unidos esa fecha, en un momento en que el mismo Estados Unidos instala al talibán en el gobierno de Afganistán. No se trata de eso, pero de eso pensábamos hablar. Lo que pensábamos era, y había un tema que era el tema de la incidencia del narcotráfico en la República Dominicana. Nosotros vamos a tratar ese tema ampliamente hoy, porque con mucha pena decimos, qué pena que teníamos razón. Qué pena que teníamos razón. Qué pena es que estábamos subidos, ubicados a una altura que nos permitió ver un poquito más allá del horizonte o de la curva, como decía Peña Gómez. Entonces, antes quiero dar un dato que quisiéramos corregir antes, o de que se olvide, o de que no se tome en cuenta, antes de tratar el tema del narcotráfico. Se trata de que aparece una noticia que el presidente del Colegio Médico de República Dominicana, Ariel Suero, dijo, como él, y como dice tantas cosas, a veces usted tiene que cuidarse de decir muchas cosas, aunque sean verdades, porque las toman como una más. Y dijo que los muertos por coronavirus son más de los que se habían reportado, que son más de 4,000. Lo dice, pero alguien se puso a investigar, uno creo que fue el Listín, no conozco el periódico, que se fue a las funerarias y a todos los cementerios del país a buscar los certificados médicos de la gente fallecida en el último año y medio, y se encontraron que era totalmente cierta la denuncia. Son muchos los dominicanos que han fallecido por coronavirus, de los que nos reporta el boletín oficial de la Secretaría. Y no es un error, es que en ese mundo de los muertos hay tantas cosas que yo le voy a hacer dos referencias, no anécdotas, porque anécdota implica un poco, lo anecdótico es otra cosa.
referencia de dos elementos que pasaron. Primero, ustedes acaban de oír que hay más muertos en el cementerio por coronavirus que los que se reportan. Aparecerá luego el número, si son 6, si son 8, pero son más de 4,000. Más en los cementerios y en los certificados. Segundo, hemos denunciado aquí que hay un certificado, hay 2 certificados médicos que se hacen por complacencia. Pero no sé realmente, les confieso que no sé si es un delito. Pero ustedes lo eligen y no sé si están dosificados. Uno es, ustedes recuerdan que el médico de familia existía aquí en República Dominicana. Ese médico era médico y amigo de esa familia. Ese médico atendía a la muchacha cuando salía embarazada y se casaba, a la criatura que nacía era el pediatra, a los viejos le cuidaba su presión, le chequeaba su presión, en fin, era el médico de la familia. Y ese médico establecía una relación con la familia que iba más allá de la relación médico-paciente. Ocurría que la ley en el pasado decía que cuando un niño iba del quinto curso al sexto curso, es decir, cuando entraba en la intermedia, requería de un certificado médico. Entonces iba al médico amigo de la familia y decía, compadre, porque además eran compadres, compadre, la niña se va a inscribir. No, la niña necesita un certificado médico. Y el médico le decía, la niña necesita un certificado de buena salud o de mala salud. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque si la niña va a inscribirse en la intermedia, necesita un certificado de buena salud. Pero si la niña no pudo asistir a un examen porque estaba enferma o porque no se sabía el examen, entonces uno de esos dos, o un certificado para decir que estaba enferma o un certificado para decir que es apta para iniciar una actividad. Entonces el papá le decía, es para inscribirla, es para inscribirla. La niña fulana de tal ha sido examinada por el suscrito y certifica que es apto para iniciar cualquier tipo de actividad física o intelectual. Ese es el de buena salud. Cuando la niña no se sabía el examen, entonces el doctor decía, por este medio certificamos que la niña fulana de tal estuvo padeciendo de bronconeumonía los días 3, 4 y 5, correspondiente a los días que ella estaba ausente, y que por lo tanto nosotros le recomendamos guardar cama durante esos 3 días para su tratamiento, que fue exitoso. ¿Qué tiene eso que ver con lo que vamos a comentar? Que había otra modalidad de complacencia, y era lo siguiente. Una persona que en los años 80 era un homosexual, conocido, como siempre, porque eso no es un secreto, y padecía de alguna enfermedad, como el VIH, que es el SIDA. La persona es internada en un centro de salud, muere por VIH, y la familia le dice, doctor, por favor, no le ponga en el certificado médico
la razón por la cual murió. Póngale, por favor, otro diagnóstico. Entonces, en los certificados médicos hay algo que dice, murió a consecuencia de paro cardíaco, producido por hipertensión arterial a consecuencia de insuficiencia cardíaca. Eso le ponen a una persona que muere del corazón. Pero el médico le ponía entonces, en vez de poner muere de paro cardíaco por cirrosis hepática debido a VIH, entonces quitaba el VIH y le ponía cirrosis hepática, hígado graso y congestión cardíaca a consecuencia de lo que tuvo un paro, una hipertensión y un paro. Es decir, no mencionan VIH. Mencionan 3 enfermedades producidas por una enfermedad del hígado, que en efecto es lo que mata a las personas con VIH. Una enfermedad que como no tienen defensa, entonces la enfermedad se desarrolla con más fuerza. Cirrosis hepática por insuficiencia cardíaca congestiva y posteriormente paro cardíaco. Eso realmente así se ponía. Y hay miles de personas enterradas por VIH que no se menciona el VIH. Ahora resulta que hay muchas personas con coronavirus que han fallecido y que no le han puesto coronavirus porque usted sabe que el velatorio y el problema que ocasionaban los muertos en este año y medio, entonces lo enterraban rápidamente, pero el certificado médico no lo cambiaban. Y ahora cuando el periodismo o el periodista investiga, encuentra que en una ciudad como San Francisco de Macorís posiblemente murieron 300 personas que fueron cuantificadas por salud pública, pero aparecen otras 300 con los certificados que fueron muertos y sepultados sin ningún tipo de cambio de certificado, pero sin ningún tipo de velatorio. Y son 600 en vez de 400. De eso es que se está hablando. Por tanto, ese es el segundo. Nosotros tuvimos otra experiencia que fue, la hizo Julio Martínez Pozo y 2 compañeros que acababan de graduarse de periodistas. Ellos trabajaron en un medio que nosotros éramos compañeros de trabajo. La dirección le puso un trabajo que era de qué se mueren los dominicanos. Y ellos fueron al cementerio de la Máximo Gómez, al cementerio de Los Minas, al cementerio Obrero y al cementerio Cristo Redentor, que son los 4 cementerios que en ese momento estaban activos. Fueron a los hospitales de la capital, Gautier, Moscoso Puello, Darío Contreras, Robert Reed, pero encontraron en el Hospital de Maternidad de Los Minas un detalle interesantísimo. Y es que cuando fueron al cementerio de Los Minas, encontraron que en un día sepultaban 3 niños recién nacidos o 4 niños recién nacidos. Pero los otros 5 días de la semana no aparecía ningún niño recién nacido muerto, pero un solo día tenía 2, 3, 4 o 5. Y se encontraron eso raro y se fueron a los hospitales porque los certificados eran del Hospital de Maternidad San Lorenzo de Los Minas y el cementerio era en Los Minas. ¿Ustedes saben lo que pasó?
que los médicos decidieron, cada vez que nacía un niño muerto, lo ponían en la morgue, en la nevera. Todos los días nacía uno o dos y lo ponían en la morgue. Un día a la semana, un médico cogía y se sentaba y hacía los certificados de los 5 o 6 niños que encontraba en la morgue. Y eso lo encontraron esos periodistas, que ellos decidieron que fuera así. A lo mejor no tenían facilidades, no tenían porque es que los tiempos han cambiado. Ustedes no saben que en el cementerio obrero que está en la Ortega y Gasset, frente al zoológico, allá al final, al botánico, al zoológico, ahí hay un cementerio que se llama el cementerio obrero. El cementerio de Cristo Rey. En el barrio de Cristo Rey. Ustedes sabían que en los años 55, 56, después que inauguraron el Seguro Social, hasta la muerte de Trujillo, porque Trujillo era un dictador y hacían las cosas indefectiblemente como ellos decían, y a veces las hacían bien, a veces las hacían bien. Y los practicantes del Seguro Social teníamos la obligación de preguntarle al médico que estaba de servicio encargado del hospital después de las 12, qué había en la morgue. Y te decían, hay una extremidad que le amputaron a fulano de tal. Y había que hacer un certificado médico que diga, pierna derecho de fulano de tal, amputada por el doctor, el ortopedista fulano de tal, por un problema de un accidente, por un cáncer, por lo que sea. Y eso se llevaba al cementerio obrero en una cajita de madera del tamaño de la extremidad, si era un brazo pequeña, si era una pierna con el muslo más grande. Eso era una costumbre que desapareció. A veces habían problemas porque el amputado era un ilegal, era un bracero haitiano que tuvo un accidente en una locomotora, en una cosa de esa, y era complicado hacerle el certificado. Pero todo eso ocurría antes. Lo digo por el tema de los muertos del coronavirus, que son más de los que se imaginan. Pero tiene una cosa buena, y es que los que no lo dieron sí están en el certificado correcto. Los que no lo pasaron al Ministerio de Salud. Pero sí existen los certificados médicos donde dice la real causa de muerte en este año y medio. Queríamos decir eso antes de entrar en el tema del narcotráfico, para lo cual le pedimos a Carlos y a Piccolo que estemos hoy adelantando uno de esos temas que pensábamos que se iban a llevar a cabo más adelante, pero debido a los acontecimientos que ocurrieron esta semana, nos obliga a tratar el tema en el día de hoy.